y por supuesto es por la educación, y creo que es en ese sentido muy importante recuperar esos elementos del manifiesto que él también mencionó, la interdisciplina que todos estamos empeñados, la inclusión, justamente esta responsabilidad a la que él hizo alusión, y esa lucha contra un pensamiento atomizador que justamente nos disgrega como seres humanos, como colegas, como comunidades. Voy a dar la palabra al doctor Barros, porque de hecho pues él va a cerrar esta mesa tan diversa y tan interesante en la que han participado todos estos queridos colegas. Y yo no voy a hacer el panegírico del doctor Barros, porque ya han hecho bastante, y yo tendría que hacer más, pero como tengo, como dicen los franceses, parti pris, es decir, que yo tomo partido porque es mi amigo, entonces es entrañable, y evidentemente a lo mejor le voy a echar demasiadas flores a él, que en efecto es un ser modesto, que no le gusta que no le gusta hacer ostentación ni de su lucha permanente cuando era joven en esa España que todos, bueno, no todos porque ustedes ya nacieron después de la caída, pero en la que nosotros sí conocimos desde este lado del planeta, y por supuesto sobre todo de su militancia historiográfica, desde su compromiso social, teórico, metodológico, ético, con esta red, este espacio extraordinario de historia de debate en el que algunos de nosotros tuvimos realmente el privilegio de ser fundadores, ¿no?, de este espacio que es mucho más que el espacio cibernético que se sigue ampliando. Realmente es un espacio de reconstrucción, no solamente de la historia, de renovación, de creación, pero también de nuestras propias vidas y de nuestro compromiso universitario y social. Así es que paso el micrófono a mi querido amigo Carlos Barros. Bien, buen día, como decís vosotros. Es un honor estar otra vez en México, en el Distrito Federal, en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo les pido a los colegas que me acompañan que me hablen con el corazón, entonces saben cosas que nos emocionan, ¿no? Alguna referencia que hizo a mi época juvenil, Arturo Alonso, y sobre todo nos ha emocionado a todos vosotros, pero muy particularmente a los que hemos vivido esos años, la intervención de Manuel Herrera, que es los que se han unido a nuestro proyecto más recientemente. Yo con toda sinceridad, ¿no?, le decía a Jorge, que no Carlos Castañeda, que también ha estado como Norma, como yo, como Manuel Herrera en la lucha en los años 60, según la edad de cada uno, 70, incluso 90, les decía, bueno, compañero, cuando salíamos del coche, a la lucha historiográfica esta vez, que es importante la lucha historiográfica. Es importante que nuestra disciplina avance en el siglo XXI con un sentido de utilidad social, con un sentido de utilidad para la transformación social. Eso es cierto en todo el mundo, pero es más cierto todavía, como bien sabéis, en América Latina. Por lo tanto, me guardo la emoción de nuestras luchas que han nutrido nuestra vida y que no hemos abandonado cuando estamos dando esta batalla, que es una batalla académica por el tipo de historia que se va a hacer en el nuevo siglo y a quién va a servir este tipo de historia que se va a hacer en nuestras universidades. Ahora ya me pongo más formal y agradezco a la Facultad de Filosofía y Letras que acoja una vez más a Historia de Debate. Hemos tenido un encuentro extraordinariamente agradable, como siempre, con la directora o decana de vuestra facultad, Gloria Villegas, que conocíamos ya de otros viajes aquí, al Distrito Federal y a la UNAM. Agradecer a Norma, miembro fundador, ya ella lo dijo, de nuestra red. Por lo tanto, estamos hablando no solo de la historia, de Historia de Debate, cuando hablamos de Norma de los Ríos, estamos hablando de la prehistoria, ya la conocía de antes. Y como el tema del relevo generacional sale tanto aquí, yo creo que efectivamente tiene mucho mérito
y lo podemos simbolizar en Norma de los Ríos, que una maestra, que una historiadora que pertenece a las tendencias historiográficas del siglo XX esté activa y animada en las tendencias historiográficas del siglo XXI. Y yo lo digo de verdad que no es fácil, y yo no tengo nada que criticar a la generación del 68, a la que yo pertenezco. Empecé como dirigente estudiantil en la Universidad de Madrid, el curso 66-67. Y a esa generación yo no tengo nada que criticarle porque es la mía y ha luchado mucho. En lo político, en lo social, muchas veces en condiciones duras de lucha armada, en España en condiciones duras de lucha clandestina, pacífica, pero nos trataban como si estuviéramos en la lucha armada, llevábamos una vida pacífica, y después ha luchado mucho por una historia que sirva a la mayoría de la sociedad. Y cuando nosotros planteamos, algunos de nosotros, hacer un último esfuerzo en la transición del siglo XX al siglo XXI para que la historia siga siendo lo que la escuela de Annales, la historiografía marxista y otros movimientos historiográficos consiguieron en el siglo XXI, pues bueno, nos dicen que no van a ir más allá, porque tienen más pasado que futuro desde el punto de vista historiográfico y profesional. Yo nunca les digo nada. Entre otras cosas, son nuestros aliados más importantes en el debate historiográfico internacional, para la crítica al retorno al neopositivismo y para la crítica al postmodernismo. Y digo, bueno, pues somos héroes cansados, tal vez. Pero si nosotros no nos esforzamos, no se da el relevo generacional. Y esta mesa que tenéis aquí delante es la prueba de ello. Porque estamos de la generación del 68, pues dos, que somos Norma y yo nada más. Los demás son de una generación más joven. Y ahí estáis todavía de una generación mucho más joven, porque por lo tanto las referencias que se hicieron a vosotros van en el sentido de que agarréis el relevo, porque al final pues las generaciones pasan, ¿no? Y el éxito de Historia de Debate es que esta generación de colegas de entre 30 y 40 años